Muy buen día, mis queridos profesores y profesoras de la Institución Educativa Técnica Empresarial Buenavista. Es un placer estar una vez más aquí con ustedes en este espacio educativo. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Richard Juliao y estaré el día de hoy dándole el tema del taller de matemático álgebra en primaria. Entonces, un placer estar nuevamente con ustedes y procedemos a iniciar. En este taller, pues tenemos un objetivo general, es el siguiente: proporcionar herramientas para comprender y reflexionar sobre lo que significa el álgebra escolar en primaria y algunos aportes para el trabajo en aula. También tenemos unos propósitos generales en este taller que dice reflexionar sobre los retos que impone la enseñanza y el aprendizaje del álgebra en el contexto actual, a la luz de la política educativa y resultados de investigación. Tenemos un segundo propósito que es reconocer las implicaciones y potencialidades de la enseñanza y aprendizaje del álgebra en primaria para el desarrollo del pensamiento matemático, con mayor relevancia en los sistemas algebraicos y analíticos. Y por último propósito, valorar la pertinencia y viabilidad de incluir el álgebra en primaria en el plan de área de los establecimientos educativos acompañados. Antes de empezar con esta actividad inicial, sí quería dejar muy en claro que este taller se ha construido con el objetivo de propiciar unas herramientas que nos permitan a nosotros comprender y reflexionar sobre lo que significa el álgebra en primaria. Y así de esta manera nosotros poder potenciar ese trabajo en el aula para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, antes de presentarles algunas ideas referentes a la importancia del álgebra en primaria, queremos presentar un problema llamado el problema de los sobres, del libro, perdón, Álgebra Escolar y Pensamiento Algebraico. Entonces, esta actividad tiene como propósito evidenciar que es posible razonar y pensar algebraicamente en ausencia de esos signos alfanuméricos que trabajamos antes como lo eran X o lo eran Y. Entonces, dice, Leonardo y Carolina participan en la rifa de boletas para ingresar a las funciones de un festival de cine. Las boletas están guardadas en sobres, cada uno de los cuales contiene el mismo número de boletas. Leonardo, quien ya tenía 7 boletas, ganó un sobre. Y Carolina, quien ya tenía 2 boletas, ganó 2 sobres. Si ahora los dos quedan con el mismo número de boletas, ¿cuántas boletas contiene cada sobre? Entonces, en este problema se debe discriminar dos descripciones que se superponen. Por un lado hay una situación extramatemática que se pretende movilizar, como es el caso de que hay unas boletas en unos sobres que ha ganado tanto Ronaldo como Carolina para asistir a un evento o un festival. Y por otro lado está una situación matemática distanciada por valores tanto conocidos como desconocidos. Entonces, estos valores desconocidos están involucrados en el problema. Por ejemplo, cuántas boletas hay en cada sobre. O sea, no lo conocemos ni sabemos cuántas boletas en total tiene tanto Carolina como Leonardo. Entonces, para la solución de este problema, esos valores desconocidos deben de ser tratados como si fueran conocidos. Y para ello es necesario que el estudiante nombre o simbolice con gestos, palabras, con signos numéricos o con letras estos números que no conocen para así poder darle una solución al problema. Entonces, vamos a analizar dos posibles soluciones de este problema. Debemos en claro de que Leonardo tiene un sobre con una determinada cantidad de boletas más 7 boletas que él ya tenía, mientras que Carolina tiene dos sobres, cada una con una cantidad determinada de boletas más 2 boletas que ya tenía. Entonces, esto podemos resolver de dos maneras. Por un lado, hacerlo por ensayo de error, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos decir si en cada sobre hay una sola boleta, significa que tendría Leonardo 8 boletas, mientras que Carolina tendría apenas 4 boletas. Entonces, esta solución no satisface el problema, porque sabemos que tanto Carolina y Leonardo tienen la misma cantidad de boletas. Entonces vuelvo y nos dicen en el sobre, si en cada sobre pues hubieran dos boletas, Leonardo tuviera 9 boletas en total, mientras que Carolina tendría apenas 6 boletas. Lo mismo podríamos hacer para 3 boletas, 4 boletas. Y nos daríamos cuenta, ahí en el recuadrito amarillo, que cuando llegamos a 5 boletas en cada sobre, Leonardo tendría 12 boletas y Carolina tendría también 12 boletas, lo cual sí satisface el problema. Entonces, quiere decir que en cada sobre hay de a 5 boletas para que tanto Leonardo como Carolina tengan la misma cantidad de boletas.
Esta solución es por ensayo y error. Y si bien es válida, la pregunta ¿es eficiente cuando de pronto trataríamos de resolver de 500 sobres o 600 sobres? ¿Sería factible hacer tantas veces ensayo y error? Entonces, para dar solución al problema, ¿sería eficiente este tipo de soluciones? Entonces, pues ahora vamos a mirarlo de otro tipo de solución. Entonces, ya sabemos que tanto Leonardo como Carolina tienen la misma cantidad de boletas y que cada uno de los sobres contiene el mismo número de boletas. Como es el mismo número de boletas, ¿qué podemos hacer? Pues a Leonardo le puedo quitar un sobre y este sobre puede tener 8, 9, 10 boletas y a Carolina le quitaría un sobre y también tendría la misma cantidad que le quitó a Leonardo. Entonces le estoy quitando a ambos la misma cantidad de boletas y sin embargo no sé cuánto hay en cada sobre. Puede que haya 8, 9, 10. Le puedo quitar a cada uno porque tienen la misma cantidad de boletas y se conserva la misma igualdad de boletas entre ellos. También puedo a Leonardo quitarle una boleta y a Carolina una boleta porque tienen la misma cantidad. Por ejemplo, si Leonardo tiene en total 10 boletas y le quito una, pues da 9. Y Carolina debería tener la misma 9 boletas si le quito una también. Entonces, también le puedo quitar a Leonardo y Carolina otra boleta para conservar la igualdad. Entonces, ¿qué tenemos? Que en este caso, en un sobre hay 5 boletas. Y así he resuelto el problema de manera icónica, aislando los sobres para saber cuántas boletas hay en cada sobre. Entonces, ¿qué es importante en este tipo de solución? Hay muchas maneras de solucionar el problema. Y en este taller en particular vamos a potenciar estas maneras de resolver el problema algebraicamente. Y esto nos lleva a realizar diferentes cuestionamientos. ¿Será que pensar aritméticamente es lo mismo que pensar algebraicamente? ¿Qué es lo que caracteriza el pensamiento algebraico que lo hace diferente al pensamiento algebraico? Porque si son lo mismo, ¿por qué no solucionamos el problema de los sobres aritméticamente? Entonces, ¿qué entendemos entonces por el álgebra? ¿Qué implicaría incluir álgebra en el currículo desde los grados iniciales? Traemos aquí un acercamiento de lo que entendemos hoy en día por los estándares internacionales o el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos. Y es que el álgebra se centra en las relaciones entre cantidades, no solo entre las cantidades, sino también en esas relaciones funcionales de las cantidades, las formas de representación en matemática y el análisis del cambio y la variación. Esas relaciones funcionales pueden ser expresadas o usando una notación simbólica, permitiéndome expresar brevemente ideas matemáticas complejas y darle un análisis a ese cambio con eficacia. Desde este punto de vista es que consideramos el álgebra de una manera muy amplia. ¿Eh? También queremos mostrarles algunas ideas que tenemos del álgebra que son reduccionistas frente a esta visión amplia de lo que entendemos por álgebra y una de sus ideas es el estudio de la manipulación de símbolos, ver el álgebra como solo eso, o ver el álgebra como una ejercitación de procedimiento y algoritmo. Entonces, el uso de esas letras no es exclusivo del álgebra. Entonces, asimismo hemos dado un ejemplo con el trabajo con los sobres de que el álgebra puede ser trabajado con una representación icónica. Entonces, de esta manera amplia es que queremos avanzar hacia lo que queremos entender por la naturaleza del pensamiento algebraico. La naturaleza del pensamiento algebraico. Las tres nociones clave para caracterizar el pensamiento algebraico según el profesor Luis Radford son la indeterminación o el problema que vamos a analizar, que son los números desconocidos que están involucrados en el problema dado. Denotación. Los números indeterminados se nombran o simbolizan de diversas maneras como con gestos, palabras, signos alfanuméricos o alguna combinación de estos. Y analiticidad, que son las cantidades indeterminadas, se tratan como si fueran conocidas y se opera deductivamente. Entonces consideremos la siguiente situación. Esta situación no nos muestra un pensamiento algebraico, sino el pensamiento algebraico se muestra cuando la persona resuelve un tipo de situación como esta. Y la manera en que la resuelve nos puede describir ese pensamiento algebraico. Entonces dice que Alejandro y Victoria tienen 4100. Alejandro recibe 1000 más que Victoria. ¿Cuánto dinero recibe Victoria? Entonces aquí hay dos formas de tratar de solucionar esta situación. La primera es usando unas barras como denotación de esa cantidad desconocida. Aquí hay una cantidad obviamente pues desconocida y es el dinero que recibe Victoria.
pero si se denota bajo estas barras y luego se le aplica una analiticidad, podemos rápidamente encontrar el valor. Entonces, otra forma es que denotemos simbólicamente el dinero que recibe Victoria por la B y el dinero que recibe Alejandro, que es otra cantidad desconocida, por la A. Entonces, podemos establecer aquí dos ecuaciones, las cuales nos van a permitir llegar a la solución del problema haciendo una analiticidad de esas dos ecuaciones. Entonces, esas ecuaciones, vemos cómo la persona que lo resuelve, bien sea por las barras o bien sea por las ecuaciones, está mostrando, primero, que está trabajando con una indeterminación. Y segundo, que denota esa indeterminación, bien sea por barra o por símbolos alfanuméricos, y luego le aplica una analiticidad para encontrar la solución. Entonces, de esta manera lo caracterizamos el pensamiento algebraico. O una persona lo que haya resuelto de esta manera, podemos decir que lo resolvió algebraicamente. En nuestro problema inicial vemos que lo hicimos, resolvimos el problema de una manera icónica. Entonces podemos ver aquí que hay una indeterminación y también esa indeterminación es la cantidad de boletas que tiene un sobre. Luego hicimos una denotación de manera icónica, como está en la parte derecha. Después de hacer esa denotación icónica, deducimos o vamos a la parte de analiticidad y deducimos tratando de hilar un sobre y saber cuánto tiene un sobre, pero pues aplicando una regla lógica, entonces eliminando dos sobres de la misma igualdad o eliminando boletas del mismo lado de las igualdades, para luego aislar totalmente el sobre y poder darle una solución. ¿Ya? Entonces ahí podemos decir que los estudiantes pueden desarrollar un pensamiento algebraico. Entonces, en cambio la respuesta que está aquí del lado izquierdo es una respuesta un poco más aritmética, ya que aquí de pronto se percibe una indeterminación, pero esa indeterminación no se supone conocida, entonces, sino que hace unos casos particulares para llegar a esa respuesta. Entonces, esta respuesta que es de tipo más aritmético que de tipo algebraico, pone a funcionar es el pensamiento numérico. Sin embargo, es muy propicio para iniciar allí y partir a un pensamiento algebraico. Entonces, de esta manera proponemos o entendemos mejor lo que es un pensamiento algebraico. A continuación presentamos la importancia del álgebra temprana en primaria y cómo esta corriente permea en nuestro sistema educativo. Entonces, la propuesta didáctica de incluir en los currículos el álgebra desde primaria es conocida como la preálgebra y el álgebra temprana. Por esa necesidad de mitigar las dificultades que presentan los estudiantes a momentos que están trabajando con el álgebra en los grados de secundaria como sexto, séptimo, octavo, incluso 10 y 11. Entonces, también la idea es eliminar esa tardía introducción del álgebra en los grados de básica secundaria. Entonces, tienes que esperar que el niño llegue hasta la secundaria para que pueda razonar algebraicamente. Entonces, por otro lado, la preálgebra, que se trabaja con los últimos estudiantes de primaria, que son cuarto y quinto, se pretende que se suavice esa transición entre la aritmética y el álgebra a través de actividades relacionadas con el planteamiento y la resolución de ecuaciones. Mientras que en la álgebra temprana, que es más abarcante, se introduce desde los primeros años en primaria, en preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, mediante actividades que procuran desarrollar simultánea y articuladamente ese pensamiento numérico y algebraico. Entonces, con el álgebra temprana no se pretende aumentar los contenidos, sino tratarlos con más profundidad, resaltando las ideas y conceptos matemáticos como identificación de relaciones numéricas, la caracterización de relaciones funcionales, el desarrollo y la manipulación con sentido del simbolismo. Entonces, el estudio y la comprensión de estructuras extraídas que son del cálculo y la modelación. O sea, estas ideas y conceptos matemáticos no se limita al razonamiento con la notación algebraica de las letras X o Y, sino que incluye el uso de otro tipo de lenguajes como el lenguaje natural que utilizamos cotidianamente, como las tablas, las representaciones gráficas y las icónicas. Hasta este momento quizás nos estemos preguntando por qué hablamos de pensamiento algebraico y no hablamos de un pensamiento variacional, tal como lo están mencionando los referentes de calidad educativo. Entonces, el pensamiento variacional, tal como lo mencionan los lineamientos curriculares, como su nombre lo indica, pone su acento en el estudio sistemático de la noción. Entonces, el pensamiento variacional puede describirse aproximadamente como una manera de pensar dinámicamente. O sea, y es aquí donde hacemos el énfasis en ese pensamiento variacional y no en ese pensamiento algebraico. Así pues, desde los referentes de calidad educativa en Colombia, la forma de comprender ese pensamiento algebraico es a partir de la variación y del cambio. Entonces, es por ello que hablamos de pensamiento variacional, puesto que se le atribuye un carácter dinámico a los objetos matemáticos, iniciando con el estudio y la modelación de situaciones de variación entre variables. Se abre un camino fructífero para el desarrollo de los procesos de pensamiento matemático ligados al álgebra y las funciones y el cálculo.
Entonces, en el pensamiento algebraico son muchas estas ideas y conceptos matemáticos que se están movilizando ahí. Entonces, entre ellas tenemos lo que es el cambio, la variación, la covariación, la indeterminación y la generalización. Entonces, estas ideas y conceptos matemáticos vamos a tratar de explicarlos aquí a partir de la secuencia figurativa que aparece en el diablo de los números en la quinta noche. Entonces, la expresión cambio se entiende como una modificación de estado, en tanto que el vocablo variación la entendemos como una cuantificación de dicho cambio. Es decir, que el cambio es una percepción de lo no constante, mientras que la variación hace referencia a la cuantificación de dicho cambio. Entonces, esto lo podemos trabajar con esta secuencia a partir de diferentes preguntas. Cuando le decimos al estudiante qué cambia entre el primer triángulo que tiene un coco y el segundo triángulo que tiene 3 cocos. Entonces, entre el triángulo 2 y en el triángulo 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánta es esa diferencia de cocos entre el triángulo 1 y el triángulo 2? O entre el 2 y el 3. Entonces, a partir de estas preguntas, pues se espera que los estudiantes aquí identifiquen que entre los elementos de la secuencia, los triángulos, hay un cambio en la cantidad de cocos y por ende en el tamaño de los triángulos. Entonces, tienen una ganancia cognitiva y es que los estudiantes identifiquen lo que cambia y varía en esa sucesión de triángulos, que determinen valores desconocidos de la sucesión, dando lugar al estudio de lo indeterminado, o como lo opuesto, lo determinado, y por qué no, logren el reconocimiento en las reacciones funcionales determinadas por un patrón recurrente, dado que se constituye a la idea de lo que es la covariación, que se asume como la variación simultánea de una magnitud con efecto de cambio en otra magnitud, con lo cual está relacionado. Por ejemplo, la cantidad de cocos del triángulo, que viene siendo la magnitud 1, en relación con la posición de ese triángulo, que es la magnitud 2. Entonces, la generalización se puede ver como el nivel más alto de modelación, cuando el estudiante logra expresar una expresión algebraica, el encapsulamiento de esa secuencia de triángulos que se le ha presentado. Continuamos con hilos conductores para el trabajo en aula y proponemos aquí pues 3 hilos, 3 rutas o 3 caminos que conducen a propiciar el álgebra en el aula de primaria. Entonces vemos que tenemos relaciones matemáticas, en el segundo generalización y por último una estructura aritmética. Entonces, en las relaciones matemáticas hemos traído 2 citas de lo que algunos investigadores en educación matemática nos hablan, como lo es César y Mason. Entonces dice, las ecuaciones se reducen simplemente a cosas que se despejan y quien domine las reglas de esta técnica tiene casi garantizado su aprobación. Entonces dice César, las ecuaciones son objetos complejos y su tratamiento muy temprano suele llevar a una simplificación que oculta su naturaleza y la descarga de sentido. Mason, en las ecuaciones, la idea de variable es particularmente resbalosa y difícil de establecer. Entonces, con estas citas en mente, daremos el siguiente ejemplo y podríamos colocar la siguiente situación a nuestros estudiantes para poder iniciar ese estudio de relaciones matemáticas. Entonces, si quieren, pausen el video y hagan este proceso detenidamente con una calculadora si alguien lo requiere. Entonces, entonces dice, piense en un número, escríbalo en una hoja de papel y enseguida súmele 1. Multiplique ese resultado por 2. A ese resultado, réstele el número inicial que pensó. Y por último, réstele a ese resultado el número 2. Y diga su resultado. Entonces, así, el número en que pensó es igual al resultado. ¿Por qué ocurre esto? Esa relación que hay allí entre los números es a lo que invitamos a que los maestros puedan presentarle a sus estudiantes para que ellos descubran en sus aulas, gestionando a través de las siguientes preguntas, como dice, siempre al final resulta el número inicial, existe un número en el cual la actividad no resulte, ¿será que el número que pienso podría ser cualquiera? Escribe en una hoja el paso a paso de la actividad para 3 o más números, por ejemplo, representar la actividad a partir de una secuencia de instrucciones. Pasemos entonces a la generalización. Y aquí también compartimos 3 ideas que nos brindan los lineamientos curriculares de nuestro país. Entonces, la herramienta necesaria para iniciar el estudio de la variación desde la primaria la constituye el estudio de los patrones. Entonces, cuando estudiamos los patrones en primaria, estamos iniciando ese proceso de generalización. Entonces, respecto al álgebra, se considera que en un primer momento el estudiante generaliza patrones aritméticos
y posteriormente los vamos a ir llevando con estos patrones geométricos y con otros patrones un poco más complejos. Entonces, el desarrollo de este pensamiento algebraico se inicia con el estudio de regularidades y la detención de los criterios que rigen esas regularidades o las reglas de formación para identificar el patrón que se repite periódicamente. Entonces, veamos esto con un ejemplo. Dice, en su cumpleaños, Adrián recibe una alcancía y 1.000 pesos. Cada semana ahorra 2.000 pesos. Al finalizar la primera semana tiene 3.000 pesos. Al finalizar la segunda, 5.000 pesos y así sucesivamente. ¿Qué cantidad de dinero tiene ahorrado Adrián en la 10ª semana y cuántas semanas necesita ahorrar para tener 50.000 pesos? Entonces, si proponemos esto a nuestros estudiantes, posiblemente podamos encontrar unas respuestas como las que estamos viendo aquí en la parte inferior, como en la B, donde los estudiantes tratan de simbolizar y de denotar o de trabajar con una indeterminación y de hacerle unos pasos analíticos para resolver esta situación, o desde una grafía o lo icónico en representación de las monedas. Entonces, invitando a los estudiantes para que realicen y gestionando de manera adecuada este tipo de situaciones, podemos ir propiciando ese proceso de generalización dentro del álgebra escolar. Entonces, esta es una actividad o una situación que podemos fácilmente proponerle a nuestros estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado, en el cual ellos ya pueden resolver este tipo de situaciones que les permitirán irse apropiando de esos procesos algebraicos. También para los grados de preescolar podemos de cierta manera proponerle a nuestros estudiantes a través de la secuencia de un patrón que ordene de acuerdo a las actividades que se realizan en el día a día. Esta secuencia de un extracto de Willy el Mago de Anthony Brown es otro ejemplo de esa generalización que inclusive en preescolar se puede ir gestionando para empezar a trabajar el álgebra desde temprana edad. Por último, estructura aritmética. Aquí Carpenter nos habla de la estructura aritmética es dar sentido a las operaciones y procedimientos básicos dentro del contexto de los problemas verbales, así como reflexionar sobre propiedades importantes de estas operaciones. Se relaciona con el hilo conductor de la estructura aritmética. Si los estudiantes entienden su aritmética de tal manera que puedan explicar y justificar las propiedades que están usando mientras realizan los cálculos, habrán aprendido algunos fundamentos críticos del álgebra. Entonces, vamos a plantear aquí un ejemplo de una situación que podemos llevar al aula de clase o trabajar en el aula de clase para propiciar este hilo conductor de la estructura aritmética que corresponde al pensamiento algebraico. Entonces, dice, ¿qué sucede con el producto cuando un factor aumenta una determinada cantidad? Para esto vamos a representar los productos a través de unas cuadrículas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, dice 4 por 2, 8, más 4 por 4, 16, igual 24. Entonces, hacemos esa representación de los productos a través de estas cuadrículas. Entonces, lo dice 4 por 2. Entonces, vemos aquí 1, 2, 3, 4 cuadrículas por 1, 2 cuadrículas. Eso me da a mí 8 cuadrículas. Tenemos aquí una línea divisora, que es la que estoy yo representando para hacer esta división. Entonces acá me dice que es 4, 1, 2, 3, 4 por 4, 1, 2, 3, 4 cuadrículas. Esto aquí me da un total de 16. Para yo hacer un total de cuadrículas en mi suma de 24. Y así con en este caso es 4 por 5, 4 por 1, esto me da 24. Y acá sería 4 cuadrículas por 3 cuadrículas. Entonces, de esta manera, invitamos a nuestros estudiantes a que descubran la estructura aritmética que se forma con la multiplicación o el producto y la suma, para tratar de encontrar allí una regularidad o tratar de encontrar una generalización en la aritmética, o descubrir que a través de una indeterminación, de esta manera nosotros mostramos entonces esos tres hilos conductores con un pequeño ejemplo de situaciones que pudiéramos llevar al aula de clase y que se la podemos plantear a nuestros estudiantes para trabajar en el álgebra en primaria. Aquí pues hay algunas consideraciones finales y es gestionar para que el aula de matemáticas se convierta en un espacio de debates y posicionamientos críticos en el cual se propicie el razonamiento algebraico. También que las tareas algebraicas en matemáticas se deben preparar, pues la tarea en sí misma no moviliza aprendizaje, y una invitación a los maestros
para embarcarse en el desafío didáctico de propiciar pensamientos algebraicos en los niños de educación inicial y básica primaria. Bueno, mis queridos docentes, fue un placer haber compartido una vez más este espacio educativo con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz tarde y bendiciones para todos.